Bien, saludos, bienvenidos a este video sobre interferencia de la luz, pero ya en este caso nosotros nos vamos a centrar en la resolución de los ejemplos. Entonces vamos a iniciar de una vez. Para esto tenemos un primer ejemplo que dice, una pantalla de visualización está separada de una doble rendija por 1.2 metros. Si nosotros vamos inmediatamente anotando los datos, vamos a tener que R, que es la distancia que existe desde las ranuras o desde las rendijas a la pantalla de visualización, entonces sería de 1.2 metros. Nos dice por acá que la distancia entre las dos rendijas es de 0.030 milímetros. Para que tengamos una idea clara a qué se refiere esto, aquí estamos considerando las dos ranuras. Aquí hay cierta distancia y esa cierta distancia es R a la pantalla de visualización. Por tanto, aquí vamos a colocar que este R sería igual a 1.2 metros. Entonces aquí luego dice, la distancia entre las dos rendijas es de 0.030 milímetros. Entonces vamos a colocar este dato por aquí. Y aquí se refiere a la distancia de separación que tienen estas dos ranuras. O como aquí le llaman, rendijas. A partir de aquí entonces vamos a seguir con la lectura del ejercicio. Dice, hacia la doble rendija se dirige luz monocromática y forma una configuración de interferencia sobre la pantalla. La franja brillante de segundo orden, aquí como nos especifica que es la franja brillante de segundo orden, vamos a colocar el valor de M igual 2. Entonces seguimos, dice que está a 4.5 centímetros de la línea central sobre la pantalla. La línea central básicamente sería esta y la primera franja brillante central sería esta, la segunda sería esta, pero obviamente estas no son las únicas, también nosotros podemos tener para acá y también para acá. De tal manera que aquí básicamente lo que nosotros vamos a considerar es que aquí se forma todo un patrón de interferencia donde aquí se forma la franja brillante central y aquí entonces se forman ciertos patrones de interferencia donde aquí pueden visualizar que hay franjas brillantes y hay franjas oscuras. Obviamente depende de eso si se forma una interferencia constructiva, una franja brillante, y una interferencia destructiva si se forma una franja oscura. Entonces seguimos luego aquí con las anotaciones de los datos. Entonces vamos a tener que Y sub M, que es la distancia que se encuentra del centro o de la franja brillante central, es de 4.5 centímetros. Entonces a partir de aquí nosotros debemos determinar la longitud de onda de esa luz. Hay una fórmula que demostramos en el video anterior y es que partiendo de eso, entonces tenemos que Y sub M es igual a RM por lambda dividido entre D. Pero primero, antes de nosotros utilizar esa fórmula, nosotros debemos comparar cómo son las distancias ER y Y sub M, porque recordar que esta fórmula solamente nosotros la podemos utilizar cuando los ángulos son pequeños. Entonces, ¿qué nos garantiza a nosotros que los ángulos son pequeños? Para esto, entonces nosotros comparamos cómo es esta distancia de 1.2 metros con esta distancia de 4.5 centímetros. De hecho, si este 1.2 metros nosotros lo llevamos a centímetros, multiplicando esta cantidad por 100, entonces tendríamos que 1.2 metros sería 120 centímetros. Y si 120 centímetros nosotros lo dividimos entre 4.5, obviamente el valor de R va a ser mucho más grande que el valor de Y sub M. Por eso entonces estamos considerando que aquí se forma un ángulo pequeño. Vamos a trabajar bajo el supuesto de los ángulos pequeños. Entonces a partir de aquí vamos a tener que si nosotros despejamos la longitud de onda de aquí, vamos a tener que sería Y sub M por D dividido entre RM. Aquí el despeje ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran. Y si ahora nosotros empezamos a sustituir los datos, vamos a tener que el valor de Y sub M es 4.5 centímetros. Pero para tener todo en una misma unidad de medida, vamos a transformar o vamos a convertir estos 4.5 centímetros a metros. De tal manera que ya no vamos a tener 4.5, sino que vamos a tener 0.045 metros. Entonces, este valor vamos a anotarlo por aquí. Ahora el valor de D, fíjense que aquí tenemos 0.03 milímetros. Si eso también nosotros lo convertimos en metros, dividiéndolo entre 1000, vamos a tener que sería entonces 0.00003 metros. Entonces este valor vamos a colocarlo por acá. A partir de aquí entonces solamente nos hace falta sustituir el valor de R y de M
el valor de M es de 2 y el valor de R es de 1.2 metros. Entonces ya simplemente sería calcular el resultado de esto. Aquí si nosotros multiplicamos estas dos expresiones, vamos a tener que el valor de lambda va a ser igual, que sería la longitud de onda, va a ser igual a 0.0000135 metros cuadrados, porque aquí multiplicamos este metros con este metros. Es muy importante no confundir esta M de metros con esta M que indica la posición en la que se forma la franja brillante o la franja oscura. Entonces, si aquí nosotros multiplicamos 2 por 1.2, nos resulta 2.4 metros. Al realizar esa división, vamos a tener que la longitud de onda va a ser igual para todo esto que tenemos aquí. Si nosotros expresamos esto por 10 a la negativo 9, vamos a tener que aquí sería por 10 a la negativo 1, a la negativo 2, a la negativo 3, a la negativo 4, negativo 5, negativo 6, negativo 7, negativo 8, negativo 9. Entonces, como hasta aquí sería negativo 9, resultaría entonces 562.5 por 10 a la negativo 9. Entonces vamos a transformar esto en eso. De tal manera que ahora nosotros tenemos esta expresión, pero por 10 a la negativo 9, esa es la denominación del prefijo de nano. Entonces, esto lo vamos a transformar en 562.5 nanómetros, de tal manera que esto es simplemente una conversión de una unidad a otra y de una forma a otra. Entonces ya está resuelto la parte A de este ejercicio. Por eso nosotros vamos a anotar este dato por aquí porque ya lo conocemos. Vamos a borrar todo esto y vamos entonces a pasar a la parte B del ejercicio. Aquí nos dice, calcule la distancia entre franjas brillantes adyacentes. ¿Cómo nosotros calculamos las distancias o la distancia entre franjas brillantes adyacentes? Básicamente aquí lo que nos piden a nosotros es que cuál es la distancia entre esta y la distancia, o en dado caso la distancia entre esa y esa, simplemente calcular entre franjas brillantes adyacentes que están una a continuación de la otra. A partir de esto, entonces nosotros un procedimiento que podríamos hacer sería de nosotros por diferencia calcular esa distancia, porque en dado caso nosotros podríamos buscar la distancia que hay desde aquí hasta la segunda y restarle la primera, de tal manera que si nosotros a la segunda le restamos la primera, yo tendría el espacio intermedio que hay entre una y otra, que sería la distancia de separación. Pero también yo puedo considerar la número 5, restarle la número 4 y me daría entonces la distancia que hay entre una y otra, que es la misma distancia en todos los casos. Entonces, para esto nosotros vamos a hacerlo por diferencia. A una franja brillante le vamos a restar la anterior para indicar que es una más de la que tenemos aquí. Entonces, esa diferencia vamos a tener entonces de que esto va a ser igual. Si nosotros sustituimos en la fórmula anterior, nosotros vamos a tener que y sub m más 1. Entonces aquí ya nosotros no vamos a tener solamente la m que teníamos en la parte A del ejercicio, sino m más 1 porque estoy considerando una franja superior, la franja siguiente. Entonces esto lo vamos a multiplicar obviamente por la longitud de onda y dividir entre la distancia. Esto es la sustitución de esta parte. Pero aquí me dice que le reste y sub m, y y sub m es la fórmula tal cual se describió hace un momento. Entonces sería Rm por lambda. ¿Qué nosotros debemos de hacer ahora entonces? Hacer esa operación que tenemos ahí, de forma tal que esta diferencia la vamos a denotar con este símbolo que significa la variación de y vamos a tener que si multiplicamos R por M por lambda, vamos a tener Rm por lambda. Entonces vamos a distribuir también esta R con este 1 y este lambda. Entonces vamos a tener que eso sería igual a R por lambda. Pero como aquí los denominadores son iguales, entonces nosotros simplemente podemos restar esta cantidad inmediatamente y todo eso dividirlo entre D. Entonces de tal manera que vamos a colocarle aquí inmediatamente menos Rm por lambda. Vamos a colocarlo por aquí. Y debajo entonces D, porque los denominadores son iguales. Como ustedes pueden observar acá, cancelamos esta parte y nos quedaría entonces que esa diferencia o esa distancia entre franjas brillantes adyacentes la podemos calcular con esta fórmula que tenemos aquí. Entonces ya a partir de aquí simplemente lo que tenemos que hacer es sustituir los datos.
Aquí vamos a tener el valor de R, que sería de 1.2 metros. Vamos a colocarlo por acá. El valor de la longitud de onda que nosotros encontramos hace un momento, que es de 562.5 nanómetros. Vamos a colocarlo por aquí. Y el valor de la distancia D, que es de 0.00003 metros. Entonces vamos a colocar ese valor por acá. Si nos fijamos, en este caso no hice la conversión del nanómetro por el momento porque puedo cancelar esta unidad de medida con esta unidad de medida. Entonces a partir de aquí nosotros vamos a tener que todo esto va a ser igual a 22.500.000 por 10 a la negativo 9 metros. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora con esta expresión? Vamos a expresarla en términos de notación científica. Entonces, para eso, el punto decimal que se encuentra aquí ahora mismo al final debería estar aquí en el medio de estos dos que tenemos aquí. Entonces, vamos a contar la cantidad de espacios que se movería. Entonces, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De tal manera entonces de que si a este negativo 9 le sumo 7, aquí me resultaría 2.25 por 10 a la negativo 2. 2.25 por 10 a la negativo 2 metros. Y ahora si nosotros transformamos este por 10 a la negativo 2 metros, como eso es la denominación de centímetros, vamos a tener 2.25 centímetros. Y con esto entonces terminamos el ejercicio número 1. Vamos a pasar inmediatamente al ejercicio número 2. El ejercicio número 2 dice: por dos ranuras muy angostas se hace pasar luz coherente con longitud de onda de 600 nanómetros y se observa el patrón de interferencia en una pantalla situada a 3 metros de las ranuras. La franja brillante de primer orden está a 4.84 milímetros del centro de la franja brillante central. Antes de ver lo que pide, nosotros vamos a devolvernos para ir anotando los datos. Entonces, los datos que tenemos aquí, vamos a tener este 600 nanómetros, que sería entonces la longitud de onda. Vamos a tener aquí una pantalla situada a 3 metros. Entonces, ese es el valor de R, que sería 3 metros. Entonces dice, la franja brillante de primer orden está a 4.84 milímetros del centro de la franja brillante central. Entonces vamos a colocar la franja brillante de primer orden. Aquí M sería igual a 1. Y aquí entonces el valor de Y sub 1 o Y sub M sería de 4.84 milímetros. Entonces a partir de aquí simplemente nosotros vamos a despejar o vamos a buscar con qué longitud de onda se va a observar la franja oscura de segundo orden en ese mismo punto. ¿Qué nosotros debemos considerar? Que como vamos a buscar la longitud de onda en la que se va a observar la franja oscura de segundo orden, fíjense que hay que tener mucha cuenta con eso porque como aquí sí es una franja oscura, entonces aquí se formaría una interferencia destructiva y debemos hacer una pequeña modificación a la fórmula que teníamos anteriormente, sobre todo porque aquí esto lo debemos multiplicar no solamente por m, sino por m más un medio. Entonces, a partir de aquí nosotros despejamos la longitud de onda, que es la que nosotros queremos determinar, vamos a tener que esta longitud de onda va a estar dada por esta expresión que tenemos aquí. Pero esto es para poder determinar la segunda franja oscura. ¿Qué nosotros debemos considerar ahora? Fíjense que a partir de aquí, utilizando los datos anteriores, nosotros bien podemos tener el valor de R, que aquí me dice que sería de 3 metros. También tengo el valor de Y sub M más un medio, porque aquí me dice con qué longitud de onda se va a observar una franja oscura en ese mismo punto. De tal manera que voy a considerar esta distancia igual que esta distancia. Pero aquí fíjense que a nosotros nos hace falta el valor de D, que es la distancia de separación de las dos ranuras. Entonces, ¿cómo nosotros determinamos este valor de D? Precisamente con la primera información que teníamos de la interferencia constructiva, que es donde se formaba la franja brillante de primer orden. Entonces, vamos a tener que partiendo de aquí, nosotros despejamos esta distancia D. Entonces, despejando eso, vamos a tener que esa distancia D la podemos calcular con esta fórmula que tenemos aquí. Si ahora nosotros sustituimos estos valores, vamos a tener el valor de R, que sería, entonces aquí 3 metros,
el valor de m, que sería igual a 1, vamos a colocarlo por aquí, la longitud de onda inicial, que sería de 600 nanómetros, pero aquí hicimos la conversión inmediatamente por 10 a la negativo 9 metros, y el valor de Y sub m, que era donde se formaba la franja brillante del primer orden, es de 4.84 milímetros. Entonces vamos a colocarlo por aquí, pero ya entonces en términos de por 10 a la negativo 3 metros. Si ahora nosotros multiplicamos este 3 por este 1 por este 600, nos daría obviamente 1800 por 10 a la negativo 9 metros, que si a su vez lo dividimos entre esta expresión que tenemos acá, entonces nos resultaría 371.9 por 10 a la negativo 6 metros. ¿Para qué nosotros necesitamos esta distancia? Pues simplemente para sustituirlo acá. Entonces, si ahora nosotros partimos de esta expresión que tenemos aquí, vamos a tener lo siguiente, que esta longitud de onda va a ser igual a la distancia d que nosotros calculamos aquí. Vamos a sustituir este valor para acá. Ahora vamos a tener el valor de Y sub m más un medio, que vamos a considerar que es el mismo punto de acá. Por tanto, vamos a considerar 4.84 por 10 a la negativo 3 metros. Entonces ahora vamos a colocar esto que tenemos aquí, m más un medio. Pero aquí hay que tener en cuenta una cosa, que aquí me pide la segunda franja oscura. Y es uno de los detalles que hay que tener muy pendiente, porque la segunda franja oscura se forma cuando m es igual a 1. La primera franja oscura se forma cuando m es igual a 0. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque aquí, a pesar de que me pidan la segunda franja oscura es cuando m es igual a 1. Es un poquito diferente cuando es una interferencia constructiva, que entonces el valor donde se forma, o más bien m indica exactamente la posición donde se forma la franja brillante. Es decir, que si es la primera, entonces m es igual a 1. Pero como en este caso es la interferencia destructiva, que tenemos franja oscura, aquí el valor de m que debemos considerar es precisamente el mismo m igual 1. De tal manera que si nosotros sustituimos este m igual 1 aquí, vamos a tener esta expresión por aquí, y nos hace falta multiplicarlo por el valor de r. R sería igual a 3 metros, como lo teníamos anteriormente acá. Entonces vamos a colocarlo por aquí. Entonces luego ahora lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente multiplicar todo eso. Y al nosotros multiplicar todo eso, vamos a tener que arriba, al multiplicar estos dos, nos va a dar 1799.996 por 10 a la negativo 9 metros cuadrados. Y si ahora nosotros multiplicamos este 3 por esto que está aquí, sabiendo que esto sería 1 más un medio, es decir, 3 por 1.5, vamos a tener entonces que esto sería 4.5 metros. Al realizar la división ahora de estas dos cantidades, vamos a tener que esto va a ser aproximadamente igual a 400 nanómetros, porque inmediatamente hicimos la conversión de por 10 a la negativo 9 en términos de nanómetros. Fue un placer compartir este video con ustedes y espero que les sea de muchísima utilidad.